palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. De vuelta, Romanos 8, 12 y 13 dice, leemos de vuelta, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El título del sermón de hoy es Vida nueva en el Espíritu, la mortificación del pecado. Hace algunos años atrás me pasó algo que cambió mi rutina diaria, ¿no? mi rutina de vida. Resulta que yo trabajaba en un lugar dentro de todo cerca de casa, pero de buenas a primero un día me llaman y me dicen, Jandán, usted a partir de ahora va a tener que ir a otro lugar a trabajar. Ah, qué bueno, ¿no? Resulta que ese lugar quedaba como unos 50 o 60 kilómetros de donde yo tenía que trabajar. Y no me dieron opción para elegir si me quería quedar donde estaba. Así que de buenas a primeras tomé mis cosas y tuve que ir a seguir realizando mis tareas en otro lugar mucho más lejos. Con el correr del tiempo me soltaron la mano y tuve que arreglarme por mi cuenta para poder ir a trabajar y para poder volver a mi casa. Y ustedes saben cómo es el transporte en nuestra querida Gran Buenos Aires. Muy complicado, era esperar, ¿no? Y se me iba la vida, ¿no? Esperando esos dichosos colectivos, ese famoso 21 por Henry Ford. Difícil a veces estar esperando ahí 20 minutos, media hora y cuando venía, ¿no? Quedar con la mano. Nunca te pasó, ¿no? Que le haces con la mano y decís, se va y no lo podés tomar, ¿no? Y ahí estás esperando. Y bueno, un día, a partir de todo esto, ¿no? Tomé una decisión junto con mi esposa de algo que nunca había pensado antes. ¿Qué fue? Sacar el registro de conducir, ¿no? Y aunque nunca había querido manejar, la realidad es eso. Siempre me resultó más cómodo que me llevaran, que me trajeran. Considero el don, ¿no? De poder sentarme en un colectivo y dormirme plácidamente, cosa que algunos no logran, yo lo puedo lograr. Entonces nunca sentí el deseo de querer manejar, pero un día me encontré con registro de conducir y manejando una Fiat Fiorino que tenía, media rústica, ¿no? A gas y con su dirección mecánica, y ahí andaba yo por la calle manejando. Y no era una nave, ¿no? Justamente, pero cumplía con la meta, como siempre nosotros decimos, que me llevaba y me traía. Ya con eso era suficiente. Ahora, ¿qué pasó con ese cambio en mi rutina? Bueno, la verdad que fue una reventaja. La verdad que me pongo a pensar y haciendo cálculos, mi tiempo en la calle, ¿no? Para ir y volver de mi trabajo se redujo casi un 50%, ya que no tenía que estar esperando las paradas, ¿no? Salía, ya arrancaba y volvía, no tenía que estar, ¿no? Frenando en todas las estaciones o paradas de colectivos, sino que manejaba y ya, ¿no? Y en eso era una reventaja, ¿no? Después, bueno, pasaba, digamos, de que la Fiorino no tenía aire acondicionado, no era justamente, pero al menos no tenía botoncito para subir, pero al menos la perillita andaba, entonces, día de calor como hoy, ¿no? El vientito, aunque sea, te ayudaba, no era lo mismo ir así con el vientito que ir, ¿no? Como sardina enlatada, ¿no? En el bondi, teniendo que estar ahí medio apretado, ¿no? Y imagínense volviendo a casa a la tarde, ¿no? Toda la gente, muchos transpirados, ¿no? Con todo el día del trajín, ¿no? Creo que hubiera estado bueno llevar tapabocas para esos casos, pero ya no estaba eso, no podía volver bastante tranquilo. Pero hay algo más, ¿no? Que vino de la mano con este beneficio. Hay algo más. El tener en cuenta que así como estaba este beneficio tan grande, había una responsabilidad nueva. ¿Cuál era esa responsabilidad? Que no podía andar en la calle como yo quería. No podía manejar a mi gusto personal. Aunque evidentemente la camionetita no era un auto deportivo, aún así había velocidades máximas que tenía que respetar, no podía andar a la velocidad que yo quería. Incluso cuando a veces andaba en zona urbana tenía que ser cuidadoso, no podía manejar así nomás. Hay mucha gente a veces que anda muy distraída y, como decimos siempre, después lo pagamos por bueno. Tenemos que ser nosotros cuidadosos porque, bueno, nosotros tenemos el vehículo y tenemos que ser cuidadosos con eso.
El asunto entonces es claro, ¿no? Así como fue un beneficio muy grande tener un autito y sacar el registro, también era una gran responsabilidad, pensando en velar, por ejemplo, en mi integridad física y también la de los demás. Ahora, tal vez alguien puede llegar a pensar, ¿no? Y todo bien, ¿no? Está linda tu historia, pero ¿qué tiene que ver esto con el pasaje de hoy? Bueno, salvando las grandes distancias hay cierta relación. En el sentido de que así como es una bendición inmensa la que recibieron todos los creyentes de vivir una vida nueva en el Espíritu desde el día que Dios los salvó, a la vez también tienen todos una nueva responsabilidad. ¿Cuál es? Andar de una manera que agrade al Señor. Esa es nuestra nueva responsabilidad. Como vimos la semana pasada, ¿se acuerdan los que pudieron escuchar el sermón pasado? No es algo imposible para los creyentes eso. ¿Por qué? Porque a diferencia de los incrédulos, de los que todavía no conocen a Dios, ahora los creyentes pueden y quieren hacerlo, lo de agradar a Dios, ya que el Espíritu que mora en ellos le da la capacidad para lograrlo. Y como ahora ya es posible para los creyentes eso, entonces deben cumplir con esto. El apóstol sigue enseñando acerca de la vida nueva en el Espíritu, que es parte del Evangelio que él predicaba por donde andaba. En esta pequeña sección que tenemos acá, apunta a resaltar los deberes de aquel que, habiendo sido redimido por gracia, es llamado a andar en novedad de vida. No porque eso sea un requisito para su salvación, sino porque ese es el resultado de la obra tremenda que Dios ha producido en su vida. Así que te animo a seguirme en el día de hoy, porque estoy seguro que Dios va a hablar muchísimo a tu vida por medio de este sermón. El tema del sermón entonces es el siguiente: el creyente que vive una vida nueva en el Espíritu tiene también una responsabilidad nueva en cuanto a su relación con el pecado. El creyente que vive una vida nueva en el Espíritu tiene una relación nueva en relación con el pecado en su vida. ¿Cuál es esa responsabilidad? El pasaje presenta dos aspectos en cuanto a ese deber, los cuales vamos a ver en el día de hoy. ¿Me va siguiendo? ¿Venimos bien? Vamos a ver entonces el primer aspecto. El primer aspecto lo tenemos en el versículo 12 y parte del versículo 13. El creyente, como vive en el Espíritu, ya no debe andar de acuerdo con los deseos carnales. El pasaje comienza uniendo los conceptos vistos anteriormente con lo nuevo que va a presentar. Lee conmigo, versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Te decía que hay una conexión, ¿no?, entre lo anterior y lo que está viendo ahora. Bueno, ¿cómo se da esta conexión? Fíjate cómo comienza el texto que dice: así que. Ya sabemos, hermanos, que cuando a veces usan esta palabra, en muchos casos tiene que ver con una conclusión que se quiere dar a partir de algo que se mencionó antes. ¿Y qué fue lo que se mencionó antes? Si haces un recordatorio, ¿no?, de lo que se habló antes, el sermón pasado fue acerca de 3 características de todos los creyentes que Dios salvó y que ahora viven una vida nueva en el Espíritu. Eso estaba en Romanos capítulo 8, versículo 5 hasta el 11, donde dejamos la semana pasada. Nombramos 3 características. La primera de las características es que cada uno de los creyentes tiene ahora una nueva mentalidad y un nuevo propósito. Versículos 5 y 6 dice: pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que la mente del creyente ahora está inclinada principalmente a considerar las cosas que tienen que ver con Dios, porque quiere y porque puede hacerlo, aunque, como hemos visto también, no siempre lo logre completamente a causa del pecado remanente en su vida. La segunda característica la vimos en el versículo 7, 8 y 9. Es que el creyente que vive una vida nueva en el Espíritu tiene una nueva relación con respecto a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ya la relación que tenían con la voluntad de Dios no es como antes, ya que antes no se sometía de verdad, de corazón a la ley de Dios. Pero ahora sí lo hace y se deleita en eso, ya que en su interior ha sido transformado por el Espíritu. La tercera de las características es que el creyente que vive en el Espíritu ha recibido una nueva vida interior en el presente y recibirá un cuerpo nuevo en el futuro. Versículos 10 y 11 terminaba diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así como el Espíritu Santo, vimos, obró poderosamente levantando a Cristo de entre los muertos, así también el mismo Espíritu Santo ha operado con poder, dándole vida en su interior a cada uno de los creyentes. Pero además también es el Espíritu Santo el que un día le dará a cada uno de los creyentes un cuerpo nuevo el día que llegue nuestra glorificación, en el cual en ese nuevo cuerpo que recibirá el creyente ya no tendrá ninguna relación con el pecado. Y lo que vimos es que esta es una promesa segura para todos los creyentes. Es a partir entonces de considerar estas características que entonces se presenta la conclusión que leímos recién y que te la puedo mencionar de la siguiente manera. Mirá, lo escribí así. Así que, a partir de haber considerado las características tan hermosas que hay en su vida, puedo decirle entonces, hermanos, que no son deudores a la carne, como para que tengan la responsabilidad de seguir satisfaciendo los deseos de la carne. Ahora, ¿qué significa esto que te estoy mencionando? Bueno, hay una palabra clara en esta afirmación que te va a ayudar a entender con claridad lo que está acá enseñando. Es una palabrita que está ahí entre medio, que es la palabra deudores. En el original, en el griego, la palabra es opheileteth. Es la idea de tener una obligación, una responsabilidad hacia algo o alguien. Ahora, pensando, ¿no?, en lo que significa esta palabra y justamente considerando que menciona que es todo lo contrario, fíjate que dice, así que deudores somos no a la carne, entonces podemos llegar a entender la enseñanza en cuanto a la relación del creyente con la carne. ¿Cuál es? Que el cristiano no tiene ninguna obligación de cumplir las demandas de los deseos propios de la carne que están justamente manchados con el pecado que todavía está en sus miembros. Este es el primer aspecto, ¿no?, de la responsabilidad que tienen todos los creyentes que ahora viven en el Espíritu. ¿Cuál es? Que no deben andar de acuerdo con los deseos de la carne. No deben andar conforme a los deseos de la carne. Como dice más adelante el apóstol en otro pasaje de la misma carta, no deben proveerle lo que esos deseos requieren. Capítulo 13, versículo 12 dice, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo se puede ilustrar esto? ¿Cómo se puede ilustrar esto de la carne y no satisfacer? Bueno, yo lo pongo de esta manera, mirá, la carne podría ser comparada como con un nenito chiquitito, de esos que vos conocés que son medios caprichositos, ¿no? Que están todo el tiempo, ¿qué te dicen? Papá, quiero esto otro, papá, quiero acá esto, que me des esto, que me des esto otro, me des esto acá, de allá, de allá. Y vos, como un día de calor como hoy, estás por la calle, 35 grados, ¡uy, qué pesado! Bueno, ya vamos a ver, ¿no? Y papá, y está todo el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, basta, dale, está bien, ¿no? Venís manejando por la ruta, vas camino a Mar del Plata, 35 grados, ¿no? En el asfalto, decís, bueno, paramos en estación de servicio, toma, ¿no? Y le comprás, ¿no?, la botellita de gaseosita que quería tomar, ¿no? Y toma un sorbito y ya la deja. Y papá, quiero otra cosa. ¿No? ¿Quiere matar? No vamos a matar, pero ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué es esta ilustración? Bueno,
Tu responsabilidad en cuanto a la carne es no concederle ninguno de esos deseos que tiene. Ninguno. Y uno de los motivos, ¿sabe por qué? Porque la carne nunca se satisface. No es que si le hiciste una cosita ya no va a pedir más, vas a querer siempre más la carne. Por eso no tenés que hacerle caso. Por eso no tenés que andar por las sendas que te quiera llevar, a las cuales te quiera arrastrar. No, nada que ver. El pastor MacArthur, hablando de esta sección, dice lo siguiente, mirá, Pablo procede a establecer el patrón de Dios para la victoria sobre la carne. Como hijos de Dios habitados por su Espíritu, los creyentes somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La carne es el reprochable complejo de deseos humanos pecaminosos que incluye los motivos, afectos, principios, propósitos, palabras y acciones impías que el pecado genera por medio de nuestro cuerpo. Vivir conforme a la carne equivale a ser gobernado y controlado por ese complejo maligno de inclinaciones. Gracias a la obra salvadora de Cristo a nuestro favor, la carne pecaminosa ya no reina sobre nosotros para debilitarnos y arrastrarnos al foso de depravación en el que todos estábamos por nacimiento. Por esa razón, nosotros ya no estamos regidos por la carne para vivir de acuerdo a sus hábitos pecaminosos. Ahora, es interesante notar en este pasaje que estamos ahí leyendo, que antes de presentar este primer deber, ¿no? Este primer aspecto de esta responsabilidad, antes de plantear esta responsabilidad, ¿qué es lo primero que dice el texto? ¿Qué dice? Así que, y luego presenta la responsabilidad. Y creo que es interesante, porque justamente creo que el apóstol está queriendo dar un claro énfasis, que no es que Dios te ha salvado y que ahora te largó solo para que te arreglas como puedas. No es que Dios dijo, bueno, ahora te salvé y hacé como puedas esto, de vivir en santidad, de alejarte de los deseos de la carne. No es que el Señor te dijo solamente palabras similares a esta. Bueno, ya te perdoné los pecados, ahora vete y no peques más. Algo parecido a lo que le mencionó a la mujer, ¿no? Que le iba a apedrear. Sino que además el Señor, luego hizo algo por la mujer adúltera, esta que no apedrearon, y por cada uno de los pecadores que no podían librarse por sí mismos de su maldad. ¿Qué hizo por ellos? ¿Qué hizo con esa maldad? La cargó sobre la cruz, soportando el pecado soportando el castigo que nuestros pecados merecían y dando su propia vida como un sacrificio perfecto en nuestro lugar. Pero también nos dice la palabra de Dios que Él resucitó al tercer día. Y así como Cristo vive, todos los creyentes que se identifican con Él también han recibido una nueva vida. Cristo no te ha dejado solo en este proceso de santificación, sino que te ha concedido su Santo Espíritu para que de ninguna manera tengas que librar esta batalla con tus propias fuerzas, sino con las de Él. Porque el Espíritu Santo te empodera para que ya no tengas que andar de acuerdo a los deseos de tu carne. Para que justamente cuando esos deseos se presentan, puedas decirle, no quiero más eso. Ya no. Ya basta de esas cosas. El Espíritu Santo te empodera para que entonces pueda pasar algo similar a lo que hizo José cuando huyó ante la tentación de satisfacer sus deseos impíos. El Señor no te deja solo en esto. Ahora bien, respecto a esto, hay que decir que lamentablemente hay un pensamiento que es muy común en el mundo y que creo que a veces los creyentes también compran de muchas maneras diferentes. Y que voy a intentar ejemplificar de alguna manera, pero no queda circunscripto a esta solamente, sino que hay un montón de situaciones diversas. Por ejemplo, ese pensamiento, bueno, pero si tu cuerpo lo pide, ¿cómo no vas a hacerlo? Algunos dicen, bueno, los ojos se hicieron para ver, así que no le reprimas nada a lo que tus ojos quieran ver. Algunos piensan eso. Otros dicen, bueno,
No soy libre yo para expresar mis opiniones, no tengo libertad para expresar mis ideas. Bueno, si soy libre para expresar mis opiniones, entonces, ¿por qué no puedo ir a decirle en la cara a esa persona que no me aguanto hace tanto tiempo todas las cosas que pienso acerca de él? ¿Por qué no puedo plantearle las cosas en la cara a esa persona que lo tengo acá? ¿Por qué no? Si no soy libre. O algún hombre aquí dirá, si yo soy libre, ¿por qué no puedo darle argumentos a mi esposa en la cara para mostrarle que yo tengo la razón? ¿Por qué no puedo decirle en la cara lo que estoy pensando? Para que de una vez por todas se calle la boca. ¿No tengo libertad? O hay otro caso, mira, este seguro que mañana, capaz que a alguno le pasa, ¿no? Mañana a uno dice, uy, qué fiaca que tengo. La famosa frase que decimos, es muy lunes, tengo una fiaca. Anoche me quedé viendo la serie hasta tarde, uy, ahora me tengo que levantar a hacer el devocional, pero tengo una fiaca. No, qué bajón. No, lo hago mejor en la cama. Voy a leer, y en el principio creó, y ya se queda dormido de vuelta. ¿No? Y no, dice, bueno, tengo mucha fiaca para levantarme. No, ya fue, me quedo en la cama. Vamos a hacerla completa. Voy a llamar al trabajo, ¿no? Y voy a decirle, mirá, no, me duele la panza, mandame médico, no me siento bien, ¿no? Y ya fue. Con tal, yo sé que no van a mandarme médico y ya está justificado, ¿no? Y enseguida sí, pero está mal eso. Y bueno, che, ¿no tengo derecho yo a descansar también? ¿No tengo derecho a descansar un lunes? ¿No tengo derecho a quedarme hasta tarde a mirar películas y hoy descansar un poco más? Y yo sé que algunos se están riendo acá, porque ¿ve lo sutil que son todas estas cosas? ¿Qué es todo esto? Es que tu carne te quiere llevar a justificar esos malos deseos que están en vos. Busca darle razones a tu conciencia para que no te sientas mal, pero detrás de eso está justamente la maldad que todavía está presente en tus miembros. Está ahí. Y es a causa de eso que a veces justamente encubrís tu orgullo, tu necedad, o pereza, o falsedad, o falta de dominio propio, pensando o disfrazando de que, bueno, en realidad no se trata de falta de dominio propio, sino de que vos sos alguien sincero al hablar, que vos decís las cosas de frente. O intentás ocultar esa pereza que tenés diciendo que tenés derecho a descansar. O intentás encubrir esa lucha con la lascivia diciendo que tenés necesidades físicas y muchas otras excusas más. Miren, por ejemplo, lo que pasaba en 1 Corintios 6:13. Dice ahí la palabra, las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto lo una como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué tiene que ver el vientre, las viandas, la fornicación? ¿Qué es esto? Bueno, mirá, aquí Pablo, en el comienzo de este versículo, está citando una frase, algo que decían en aquella época la gente del mundo y que los corintios también lo decían. ¿Qué decían ellos? Bueno, tenemos todos una pancita y esta pancita necesita, ¿qué cosa? Comidita. Necesita comer. Entonces, si Dios no hubiera querido que yo tuviera hambre, no me hubiera hecho la panza. Pero como me hizo la panza, la hizo para que yo entonces la llene. Hasta ahí van a decir, bueno, el tema con cuánto la llenamos, pero bueno, ponele. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál era el problema? Que esta gente decía, Dios me hizo con órganos sexuales y entonces eso me lleva a que tenga la necesidad de satisfacer los deseos sexuales. Si Dios no hubiera querido que tenga esos deseos, no me hubiera dado órganos sexuales. ¿Ven? Por eso utiliza esto. Pero él, ¿saben qué le dice? No es así. El cuerpo no es para que lo usen para fornicar.
porque es del Señor. Ven que utilizando ideas y conceptos, esta gente estaba queriendo justificar el pecado, justificar sus deseos, diciendo, bueno, pero lo que pasa que es esto y esto otro, ¿y qué voy a hacer? No, dice Pablo, no piensen de esa manera. Hermano, si vos te está pasando que de alguna manera intentás justificar esos deseos pecaminosos, utilizando ideas en tu mente para intentar acallar tu conciencia, la realidad es que te estás engañando. Por favor, date cuenta que te estás engañando. Porque en realidad se trata de tu carne que busca que se cumplan sus deseos. Es tu carne que quiere que se cumplan esos deseos. Debes alejarte de esas ideas cerradas porque no agradan a Dios y no tienen que ver con tu nueva realidad de vida. No tienen nada que ver. Ahora, a veces te engañás y a veces resulta esta idea, ¿no? ¿Cómo logra el creyente darse cuenta de eso? ¿Cómo logra darse cuenta? Yo creo que en ocasiones es claro que el creyente a veces cuando se engaña de esta manera, lo de engaña es, entre comillas, en el sentido de que a veces se da cuenta de que sus motivaciones no son las mejores, ¿no? En el ejemplo que daba recién, ¿no? De llamando, ¿no? Al coso diciendo que le dolía la panza, él sabe que no le duele la panza. Vos sabés cuando a veces llegas a decir eso, ¿no? Vos sabés cuando, para no ligarte un reto porque fuiste perezoso y no sacaste la bolsa, le dijiste, no, amor, lo que pasa, que... Y vos sabés que le estás engañando, ¿no? Ahora, vos sabés, ¿no? Algunos saben, se hacen los tontines nomás, pero saben de que no está bien lo que están haciendo. A veces la motivación es que no es que no te das cuenta, pero haces como que mirás para otro lado. ¿Por qué? Porque intentás disfrazarlo para atenuar, ¿no? Esa culpa. Ahora, a veces no pasa tan así que nos demos cuenta tan fácil de que las motivaciones no son las mejores. A veces realmente estamos engañados. Pero aunque tal vez nos demos cuenta más fácilmente o menos fácilmente, así y todo siempre hay una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Una vez que tu carne se ha complacido, ya no te sentiste bien con lo que hiciste. Mientras la carne anhelaba cumplir con su deseo, estuvo ahí, no, dale, hacelo. Y una vez que le diste lo que la carne quería, ¿sabes lo que hace la carne? Te dice, nos vemos. Y no comparte la culpa que sentís. La carne se va y te deja solo con esa culpa. Hasta el día que va a regresar para querer otra vez decir otras cosas. Pero una vez que le complaciste, se va, te deja solo. Tu vida no va a encontrar nunca gozo duradero en haberle dado cabida a los deseos carnales. Y por eso siempre en tu interior hay un pesar por esto. Hermano, entendelo por favor con claridad. Si vos sos un creyente genuino, tu corazón nunca estará conforme con satisfacer los deseos de la carne, por más que en el momento te haya parecido que era buenísimo hacerlo. Nunca te vas a sentir satisfecho. ¿Por qué? Porque si sos un creyente genuino, el Espíritu Santo mora en tu vida. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo hago para glorificar? Viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios, alejándome de los deseos de la carne y viviendo de acuerdo a la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desea todo lo contrario en tu vida. Lo que desea es que te santifiques. No hay motivo para seguir actuando de esta manera. Debes alejarte cada día lo más que puedas de aquellas cosas que a Dios le desagradan. Tenés que hacerlo. Claramente que sí.
El pasaje a continuación también da una razón muy contundente de por qué también es un deber importante el de dejar de andar según los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Ahora, ¿qué significa esto de moriréis? Bueno, está claro que la idea de morir en esta parte no se refiere a que sea un principio de que Dios siempre castigue de forma instantánea o violenta con la muerte física, literalmente a los que se alejan del pecado. No quiere decir que si hoy te entregás a un pecado o a los deseos de la carne, salí a la calle y te va a caer un piano encima porque Dios te castigó por lo que hiciste. No está queriendo decir eso. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, por un lado porque creyentes que han sido un ejemplo de piedad han muerto de maneras muy duras y violentas. Y no podemos decir que entonces Dios los castigó y por eso murieron de esa manera. Recordemos, Pablo murió asesinado, Pedro murió crucificado, Esteban nos dice la Biblia que murió apedreado. Ellos no fueron castigados por Dios y por eso murieron de esa manera. Simplemente mencionando estos tres hombres, entendemos que ellos murieron de forma violenta y que no fue por un castigo de Dios. Esto nos lleva entonces a la conclusión de que el texto no está queriendo decir que vivir según la carne lleva sí o sí al castigo físico de una manera horrenda. No ese es el principio que está dando acá. Sino lo que en realidad el principio que se nos está mencionando es otra verdad muy tremenda en realidad. ¿Cuál es? Que aquellos que persisten en una vida conforme a los deseos carnales, les espera la ruina espiritual. Aquí lo que está hablando de moriréis es ruina espiritual. O sea, para decirlo de otra manera, si le haces caso a tus deseos de la carne, si vivís de acuerdo a esos deseos, te va a ir mal. Te va a ir pésimo. No te puede ir bien si le das lugar a esos deseos de la carne. Este es el principio que está dando acá. Nunca te va a ir bien si le das lugar a los deseos de la carne. Si tu situación es que sos un creyente genuino, te estás exponiendo justamente a la disciplina del Señor. Hebreos capítulo 12 habla de esto y dice, habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Versículo 10 dice, y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermano, si Él te anhela celosamente, su deseo es que crezcas en santidad y si es necesario te va a disciplinar, te va a castigar, como un padre castiga a su hijo. Y aunque tal vez no, algunos ya entendían esto, decían, bueno, yo ya sabía que no es que Dios me iba a reventar, a matar, ¿no? Por si yo desobedecía, yo entiendo que, bueno, que a veces cuando sé que le desobedezco, sé que me va a disciplinar. Y bueno, sé que mi comunión con Él se va a afectar a causa del pecado. Algunos lo ven esto como un alivio, ¿no? Decir, bueno, no va a pasar esto otro, va a pasar esto de que Dios me va a disciplinar porque mi comunión con Él se va a afectar. Y bueno, aunque esto algunos lo ven como un alivio, déjame decirte de que esto no tiene que ser un alivio para tu vida. O sea, es todo menos un alivio. No hay ninguna cosa buena que Dios nos castigue por nuestra necedad. No importa que el castigo no sea como de un juez a un culpable, sino como la de un padre a un hijo, como presenta el texto. Aún así, el hecho de que Dios nos castigue como un padre a un hijo no debería ser visto como algo a la ligera. Porque vos lo sabés. Los que tienen más años, tal vez ahora no tanto, pero los que tienen más años saben. Aquellos que han tenido sus papás que lo han tenido así, ¿no? ¿Cómo es la disciplina? Duele, ¿no? Duele.
duele la disciplina. Se cuenta, ¿no? Leyenda de rebenques, hebillas de cinturones. Yo he visto una mamá que le pegó con una olla en la cabeza, ¿no? Una hija de eso. Hemos visto cosas, ¿no? Para yo, un hermano decía, sí, ¿no? Seguramente el hijo puede dar fe de eso que dije por acá. Duele, la disciplina duele. La varita, cuando pega, pica. Pica, ¿no? Sí que pica. Algunos se ríen porque saben que pica. La realidad es que solo un necio quiere exponerse a eso. Recién leíamos que Dios azota al que ama, castiga al que tiene por hijo. Solamente un necio quiere exponerse al castigo. Solamente un necio. Pero también hay otro tema que no es menor. Aunque no sea siempre igual en todos los casos, en ocasiones hay creyentes que también se exponen a consecuencias muy serias a causa de su pecado. Ministerios que se frustran para siempre, familias que son destruidas, condenas ante las leyes humanas y muchas otras situaciones trágicas que son las que reciben creyentes que no apostataron de la fe, que se arrepintieron, pero que terminaron recibiendo dolores muy grandes en su vida a causa de no haber prestado atención a esta advertencia tan importante. Algunos dicen, bueno, los corintios eran medio flojitos, yo soy medio flojito como ellos, y bueno, viste, todavía hay mucho que crecer. Hermanos, evidentemente, aunque no es con todos iguales, las consecuencias que recibieron los corintios por muchos de sus pecados fueron tremendas. Y si te quedan dudas, mirá lo que dice 1 Corintios 11:30. ¿Qué dice? Esta gente no estaba actuando correctamente, estos creyentes, porque eran hermanos, pero fíjense lo que hacían. Por lo cual hay muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues, dice el versículo 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, que dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces no es para tomarlo a la ligera. Pero hay algo también que incluso es peor. Que muchas veces, sin tal vez haberlo buscado, haber actuado de acuerdo a tus deseos carnales, aunque luego te puedas arrepentir, puedes llegar a la situación de que termines manchando el testimonio de Cristo y del Evangelio por tu causa. Muchas veces se ve muy difícil predicarle a alguien el Evangelio porque lo que te dicen es, ¿qué me hablas del Evangelio? Si yo conocí a alguien que iba al Evangelio y hizo esto otro, me hablas de un cambio de vida y mirá lo que hizo con esto. Y lamentablemente podés llegar a manchar el testimonio de Cristo y del Evangelio con tu actitud. Mi pregunta, hermano, es, ¿vas a llegar a eso? ¿Vas a llegar a esta situación? Pero también esta verdad que te estoy presentando tiene que llevar a la reflexión a aquellos que todavía están sin Cristo. Aquellos que justamente su vida se caracteriza por seguir como siempre según la carne. Bueno, para esas personas en un sentido este principio también es. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si sos también alguien que no conoce a Dios, te espera lo peor. La ruina del creyente es dolorosa, pero no es total. Si vos estás sin Cristo, tu ruina va a ser total. Estás en un grave peligro. Porque no solo te espera la muerte física, sino que también te estás encaminando hacia la ruina total.
El día que te vayas de este mundo vas a estar condenado para siempre. No un tiempo. No hasta que expíes por tus culpas, como enseña la Iglesia Católica Romana del purgatorio. Vas a estar un tiempito ahí en la nebulosa, expiando por tus pecados, y una vez que pagues tus culpas, entonces vas a tener entrada al cielo. No funciona así. Eso no existe. Eso no es así. Sino que tu castigo va a ser por toda la eternidad. Porque el Dios eterno que aborrece toda tu maldad, tiene que castigarte eternamente, y lo va a hacer. Y la realidad de todo esto es que no puedes hacer nada por vos mismo para librarte de eso. Ni tu plata te va a servir, ni las buenas cosas que a veces haces te van a servir, ni nada de lo que tenga o que pueda decir te va a servir para justificarte delante de Dios. La realidad es que si estás lejos de Dios, estás en bancarrota espiritual delante del juez justo del universo, que, como dice la Biblia, pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero también, déjame decirte, que el Evangelio presenta un mensaje lleno de esperanza. ¿Cuál es ese mensaje? Que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, vivió una vida perfecta, y en la cruz pagó el precio por el pecado de la humanidad. Y es por eso que hoy Él otorga por gracia el perdón de los pecados y la vida eterna a todo el que se arrepiente de corazón por sus pecados y que cree en Él con sinceridad. Su promesa es: todo el que me viene, yo no le echo fuera. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer hoy al respecto? ¿Vas a venir a Él? Vení hoy, porque mañana puede ser tarde. El segundo aspecto de la responsabilidad del creyente lo tenemos en el final del versículo 13. El creyente, como vive en el Espíritu, debe hacer morir las obras carnales que hay en él. El pasaje termina con una pequeña sección más que presenta algo más del deber del creyente que vive en el Espíritu, que dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recién veíamos que el cristiano debe dejar de andar de acuerdo a los deseos de la carne. Pero acá se nos dice algo más en cuanto a la relación con el pecado. Dice que debe hacer morir las obras de la carne. O sea, no solo que no tiene que darle lugar a los deseos pecaminosos que hay en sus miembros, sino que además debe dejar de lado las prácticas pecaminosas que no agradan a Dios y que antes eran normales en su vida cuando todavía estaba perdido. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Bueno, te pongo un ejemplo para que entiendas. Mira, de acuerdo a lo que vimos en el versículo, el anterior concepto anterior, no solo que no tenés que ceder, por ejemplo, a la tentación de engañar a tu esposa con una compañera de trabajo que se te insinúa constantemente, no tenés que darle lugar a eso, por más que la carne te diga: dale para adelante, nadie se va a enterar. No tenés que darle lugar a eso, no tenés que ceder a la tentación, sino que además, si tal vez antes de conocer a Dios nunca la engañaste a tu esposa físicamente, pero sí, por ejemplo, te exponías a la pornografía, tenés que además mortificar esas obras que a Dios tampoco le agradan. Tenés que matar esas cosas también. Ahora, dije una palabra que también estaba en el título: mortificar. ¿Qué significa esto de mortificar? El diccionario dice que se trata de domar las pasiones, de refrenar la voluntad. Otra acepción del diccionario de la palabra es la de dañar gravemente alguna parte del cuerpo. Lo que significa mortificar entonces es ir destruyendo o acabando con esas obras que eran parte de tu vida lejos del Señor, pero que ahora ya no tienen que ver con tu vida nueva en el Espíritu, de tal manera que progresivamente vayan desapareciendo. Eso significa mortificar. Es ir matando ese pecado que era tan común en tu vida lejos del Señor para que progresivamente vaya desapareciendo.
No quiere decir que haya una erradicación completa, porque todavía el pecado en ocasiones te va a hacer tropezar. Pero quiere decir que en tu vida comienza un proceso gradual de abandono de aquellas cosas que no agradan a Dios y que son reemplazadas por obras que son santas y justas. Por ejemplo, si antes tu costumbre, lejos de Dios, era robar, ahora no solo que no robás, sino que también trabajás honradamente. El que antes se deleitaba en la inmoralidad sexual, ahora ya no sigue fornicando o adulterando, sino que es fiel a su esposa y todo su deleite está dirigido a ella y a nadie más. Y así los ejemplos son muchos. Efesios 4, 28 en adelante da varios ejemplos. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es un cambio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Más adelante, versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A ver, todo esto apunta al segundo aspecto de la responsabilidad del creyente que vive una vida nueva en el Espíritu. Debe hacer morir las obras de la carne. Debe mortificarla, porque ese es el fruto de su nueva vida, pero a la vez también es su deber. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16 dice, como hijos obedientes, de acuerdo a lo que ahora son, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, ¿no? Hay algo también muy interesante que esta sección presenta, que es el por qué tenés que hacer morir las obras de la carne. ¿Qué dice nuestro texto? Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Viviréis. Viviréis. ¿Qué quiere decir esto de viviréis? Bueno, pensemos, ¿no? Así como antes mencionaba que aquel que sigue viviendo de acuerdo a los deseos de la carne, se encamina o llega a la ruina espiritual. Evidentemente el que mortifique sus obras pecaminosas, ¿qué va a recibir? Si uno, lo que sigue de acuerdo a su carne, reciben la ruina, ¿qué reciben los otros? Crecimiento, edificación espiritual. Viviréis ahí es crecer, vivir la vida santa que Dios quiere que vivas. O sea, para que entienda, solo mortificando tu pecado es que vas a poder avanzar en tu santidad. Si no mortificas tu pecado, si no te esforzás en eso, difícilmente vas a poder crecer en santidad. Mira, 2 Timoteo 2:21 es un ejemplo aquí de un pecado en particular, pero que bien podría ser el mismo concepto, vale como para cualquier otro tipo de pecado. Fíjate lo que dice. Pablo le dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno hace morir, mortifica las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Será instrumento ¿para qué? Para honra. ¿Qué más dice? Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ves? Claramente hay una relación. Muchos creyentes, uno lo sabe, se ponen mal porque notan que les cuesta mucho avanzar en su santidad. Ven que les cuesta un montón practicar las buenas obras que desean hacer. Me dicen, pastor, yo quisiera hacer esto que usted me dice. Yo quisiera no tratar mal a mi esposo. Yo quisiera tener tiempo, orar y buscar más del Señor, pero no puedo, no sé qué me pasa. No sé, deme un buen consejo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿No? La realidad es que la mayoría de las veces estos creyentes que no avanzan, no lo logran porque no se esfuerzan en hacer morir sus obras carnales.
Ese es el problema. O sea, no pueden, por ejemplo, ser más comprometidos en sus devocionales porque les siguen dando lugar a la pereza. Otros quieren andar en pureza sexual, pero siguen consumiendo cosas que no agradan a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a pasar eso? Es imposible. Y terminan sin avances porque en realidad el problema no está en que le falte tal vez alguna solución o algún consejo mágico. No es que me diga, óreme, pastor, porque no puedo vencer esto. No, ellos saben cuál es la causa, pero en su necedad la esquivan. No quieren mortificar el pecado. Y para lograr eso no hay solución, no hay oraciones de pastor, no hay ministraciones que a veces se hacen en muchas iglesias, en muchos lugares, donde tal vez te ministran y te oran y así vas a mortificar. Si vos no matás el pecado, nadie lo va a matar por vos. Ningún pastor lo va a hacer. Vos tenés que actuar en eso. Siguen dándole lugar a esa cosa que ya saben que está mal y que por lo tanto retrasan su santificación. Se olvidan de la enseñanza del Señor que claramente remarcó que con el pecado hay que ser radicales. Dice el Señor, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A ver, no es que por volver a pecar un creyente genuino puede ser condenado al infierno. Ya hemos visto, ¿se acuerdan en Romanos capítulo 8, versículo 1? No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero es claro, hermanos, que no va a haber crecimiento espiritual en tu vida si no tratás con firmeza y con dureza esos pecados que están batallando en tu vida. No va a haber. Ahora, otro aspecto importante de la enseñanza, de la responsabilidad del creyente en este asunto, volvemos a nuestro pasaje ahí, se encuentra al considerar el verbo que se usa en el original, la conjugación verbal del verbo, que acá parece que es hacer morir, que es la palabra thanato. Es interesante notar que la conjugación está en presente activo. O sea que no es una acción esporádica, sino continua, regular, permanente. No es que solamente hoy domingo tenés que mortificar tu pecado. No es que solamente hoy podés decir, hermano, bueno, no, hoy no voy a pelear con mi esposa, no, hoy tenemos que ir a la iglesia, hoy volvemos a las reuniones, no vamos a andar peleando hoy, ir enojados en el colectivo, en el auto, que no nos hablemos. No da, ¿no? No, hoy no da para pelear con mi esposa el día de la madre, aunque sea hoy tenemos que estar mejor. No es solamente hoy domingo. Mañana lunes, ¿qué pasa? También tenés que evitar esto. También tenés que luchar con eso. ¿Y qué te parece el martes? ¿El martes? Bueno, el martes ya podemos, ¿no? Volver a pelear. No, tampoco. No, obvio que no. Tampoco el martes. No es que otro día se puede. Si ya hemos visto que el pecado sigue morando, sigue estando en tu cuerpo mortal, no regenerado hasta el día que mueras o que Cristo venga por tu iglesia, eso te da la pauta que debes estar alerta en tu lucha contra los deseos carnales de manera constante, como decimos nosotros 24/7, incluso mucho más cuando vas avanzando bien en tu fe, porque probablemente en ese momento es cuando tal vez cierta la tentación de querer bajar un poco la guardia y te descuides un poco. En ese aspecto, hermano, a modo de ilustración, deberíamos tal vez pensar como propias las palabras que Jesús le dijo a los apóstoles. ¿Qué le dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, no dejes de considerar nunca esta verdad, porque solo así podrás avanzar en esta responsabilidad que tenés. Es más, la victoria que tenga hoy no te van a servir para mañana. No es que tus victorias de hoy contra el pecado van a ser un cheque en blanco que te permitan mañana pase libre que no va a pasar nada. Mañana va a venir igual otra batalla. Mañana te vas a levantar nuevamente con la batalla contra los deseos de tu carne. Esto es una realidad que nos tiene que preocupar.
pero a la vez también hay una realidad que tiene que darte esperanza. Una realidad muy importante que tiene que darte esperanza. ¿Cuál es esa realidad? Que el mismo poder que el Espíritu Santo te dio para poder vencer hoy al pecado es el mismo poder que estará presente mañana y cada uno de tus días para ayudarte en la batalla contra el pecado. Mañana su gracia será tan suficiente como fue hoy para ayudarte en esa batalla, si así buscas de Él. Eso nos da esperanza. Otro asunto muy importante, muy interesante en lo que estamos viendo en esta sección es la idea de que el creyente tiene la responsabilidad de hacer morir las obras de las carnes, como dice ahí, por el Espíritu, por medio del Espíritu. Ahora, eso puede generar dudas, ¿no? Uno puede decir, pastor, no entiendo, ¿es que soy yo el que tiene que cumplir este deber? ¿O es el Espíritu Santo que mora en mí? ¿Quién es? ¿Soy yo o es Él? Bueno, es necesario entender correctamente esto, porque una mala interpretación nos puede llevar a extremos que son muy peligrosos y no son bíblicos. El primero es el de aquellos que asumen de que como tienen esta responsabilidad, se enfocan en hacerlo solo en sus propias fuerzas, buscando incluso algunas técnicas humanas, como por ejemplo restringirse de cosas que no son pecaminosas u otro tipo de situación. Algunos dicen, bueno, no, como siempre en la tele salen cosas feas, entonces no voy a poner tele en mi casa. No, en internet salen cosas feas, también voy a cortar internet en casa. Otros dicen, bueno, para que entonces vaya mejor en las cosas de Dios, voy a agarrar una Biblia y voy a poner abajo de mi almohada, porque eso me da más poder. Técnicas humanas no sirven. En realidad esas personas tienen que reconocer que necesitan la ayuda de Dios y que tienen que recurrir a su gracia y poder. Esa es la realidad. Porque incluso aunque te vayas a un campo a vivir solo, no vas a estar solo, porque el pecado va a estar ahí todavía con vos, porque están tus miembros y va a seguir batallando con vos, incluso aunque te vayas a la punta de una montaña vos solo. Pero, como decía hoy, del otro lado del ring están también otros loquitos que, considerando que esto de mortificar el pecado se hace por medio del Espíritu, apuntan entonces a que ellos no deben hacer nada en el proceso de santificación de su vida, ¿no? Ellos dicen, bueno, sí, tengo esta lucha, pero ya se la entregué al Señor. Sé que está esta batalla, este pecado que tengo que hacer, pero se lo entregué al Señor. Lo puse en sus manos, que Él se encargue. Oré y le dije, Señor, hacelo vos, porque yo veo que no lo puedo lograr, y como dice que es por medio del Espíritu, entonces, encárgate, Señor. Yo me quedo tranquilo, dejo que vos hagas todo, ¿no? Toman ese versículo, ¿no? del Éxodo, estad quietos y ved, ¿no? Entonces estoy quieto, dejo que Dios haga. Y no, porque si me meto en el proceso seguro que lo voy a terminar haciendo mal, entonces dejo que se encargue Él. Bueno, eso no es bíblico y es muy peligroso. Es peligroso porque evidentemente el creyente, como vemos acá, tiene una responsabilidad. Y evidentemente porque cuando después fallas, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a decir? ¿Y Dios me falló? ¿Qué pasó, Señor? No actuaste, yo dejé todo en tus manos y sigo pecando. No, porque no es así. Es un error. Nada que ver. Lo que en verdad el pasaje presenta es que en la mortificación del pecado hay claramente el obrar de Dios por medio del Espíritu, pero con la cooperación del creyente. Así es el proceso de santificación. Diferente, la justificación es todo Dios, nosotros no hacemos nada. Es toda la obra de salvación por gracia. Pero en la santificación progresiva es Dios obrando en nuestra vida con nuestra cooperación. Eso ya lo vimos en Romanos capítulo 6 con claridad. El cristiano se esfuerza por hacer morir las obras carnales, pero reconociendo que es Dios el que lo capacita por su Espíritu para que lo logre. Uno de los textos más claros para entender esta verdad se encuentra en Filipenses 2, 12 y 13. Dice,
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está hablando de la santificación. Ocúpense en eso con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Son las dos caras de la misma moneda, que ninguna de las dos tienen que separarse, porque si se separa uno va a perjudicar tu santificación. Ahora, es cierto que a veces en este proceso de santificación fallás. Sí, a veces pasa. A veces pasa que fallás y tropezás de una manera tonta, de una manera torpe. Hoy lo comparaba y pensaba, ¿no? Yo ya lo conté como 3 veces, no importa, pero me acuerdo que el público se renueva, decía, ¿no? A mí me pasa de que me gusta a veces jugar al fútbol, ahora le agarré de grande las ganas, y la verdad es que no soy muy buena, tengo que reconocerlo, ¿no? Me esfuerzo, le pongo ganas, pero no soy muy buena. Y a veces pasa que intento, ¿no? Mandarme a hacer un gol, ¿no? Y como no soy muy bueno, de las peores que me pasan cuando a veces estoy delante del arco, me metieron un pase buenísimo, quedo frente al arco solo y la tiro a la luna, ¿no? Y si, desastre, ¿cómo le voy a fallar? Solo delante del arco, no te podés comer, ¿no? ¿Viste? Y siempre está el amigo que te aplaude, bueno, no importa, dale. ¿No? Y vos decís, bueno, qué desastre, ¿cómo puede fallar así, no? ¿Por qué menciono esto? Porque a veces nos pasa en este proceso de santificación, que a veces fallamos de una manera tan tonta. Vos decís, yo sabía que me iba a pasar esto, ¿por qué lo hice? Yo sabía. Yo podía evitarlo. Era como patear delante del arco solo, con el arco libre. Sabía cómo evitarlo y aún así lo hice. Qué tonto que fui. Y a veces esto nos desanima en el proceso. Pero la realidad de todo esto es que aunque a veces fallamos en el proceso, es la voluntad de Dios que sigas adelante en este proceso. Porque probablemente hoy pudiste fallar, pero si seguís esforzándote en cumplir con esto, mañana vas a lograr una victoria ante el pecado. Porque en este proceso vas a ir creciendo y cosas que en otro tiempo te parecían muy difíciles de dejar, si usás los métodos correctos, los medios de gracia que Dios te dio, vas a poder ir avanzando. El tiempo te irá mostrando que cosas que hoy parecen tan difíciles, con el tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo en tu vida y el poder que te da, vas a ir pudiendo hacerlo. Porque es justamente la voluntad de Dios que aunque incluso a veces falle en este proceso, sigas adelante, cumpliendo con la responsabilidad que te dio. Ahora, recién mencionaba esto, ¿no? De los medios, y quizá a uno le queda una idea o un pensamiento y está meditando, ¿y cómo hago para hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las maneras? ¿Qué dice aquí el pasaje? Bueno, en el pasaje en particular no se detiene a darnos el cómo. El apóstol en esta parte simplemente contó el qué es lo que hay que hacer, pero no puso el cómo. Pero aunque en este pasaje no está, podemos tomarnos unos minutos, si te parece bien, para ver juntos, ¿no? Y si no te parece bien, igual me vas a tener que escuchar, no importa, pero lo importante es que veas algunas de las maneras de cómo podéis lograr hacer morir las obras de la carne. Pero no te voy a dar consejos míos, no te pueden servir. Te voy a dar lo que la Biblia tiene para hablar al respecto, que es lo que vos necesitas conocer y recordar. Por un lado, la Biblia nos muestra que justamente la manera de hacer morir estas cosas es primeramente reconociendo la presencia del pecado en tu vida. Si no estamos dispuestos a declarar con franqueza esta realidad, es muy difícil tratarla como se debe. Algunos están acá y me dicen, pero yo no tengo problema con la lascivia, con la inmoralidad sexual, yo no tengo problema con eso, yo no tengo problema con esto que mencionaste. Sí, tal vez no tuviste problema o no tienes problema con uno de los ejemplos que di, pero vos sabés que hay pecados en tu vida. No me vengas con el cuento de que porque no fuiste el del ejemplo que di, vos no tenés pecado con el que tratás, porque tenés maldad en tu vida para tratar. Porque hay cosas en tu vida que tenés que hacer morir. Porque hay todavía maldad en tu interior que tiene que morir.
Pablo lo dejaba bien en claro en Romanos 7:21. Él estaba hablando de su experiencia, de lo que era un creyente genuino que está creciendo en santificación. ¿Qué decía? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo se hacía cargo de que todavía tenía cosas que hacer morir en su vida. Cosas que hacían de que a veces el bien que quería hacer no hacía y lo malo que no quería hacer hacía. Él se hacía cargo de que estaba todavía el mal en su vida, porque sabía que así es como Dios podía tratar con él. Un comentarista dice al respecto lo siguiente: si no admitimos las veces que hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos todavía más susceptibles a su influencia. El pecado puede convertirse en una fuerza poderosa y destructiva en la vida de un creyente si no es reconocido y sometido a muerte. Lo que queda de nuestra condición humana está siempre listo para arrastrarnos de vuelta a los hábitos pecaminosos de nuestra vida antes de Cristo. 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Evidentemente, si Pedro está diciendo que se abstengan de eso, es porque puede llegar a pasar de que eso ocurra en tu vida. Por eso este asunto no se debe tomar a la ligera. Otra forma en cómo logramos avanzar en este aspecto es claramente en la meditación de la palabra de Dios. Es que justamente por medio de las verdades bíblicas se van aclarando nuestros pensamientos en cuanto a lo que hacemos y qué es lo que no le agrada a Dios. Solo cuando en tu vida reflexiones, entiendas, creas y obedezcas lo que Dios te habla por medio de las Escrituras, es que vas a poder ir haciendo morir lo terrenal que está en tu vida. Como dice el salmista en Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La tercera manera en la que el creyente logra destruir el pecado en su vida es por medio de una comunión permanente con Dios, por medio de la oración. Pedro lo dice en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es por medio de la oración, es en la oración que reconocemos nuestra dependencia del Señor. Y esto es algo que a veces es una contradicción en un montón de creyentes que dicen: sí, yo dependo en todo del Señor, yo siempre dependo de Él. Y yo le pregunto a veces: ¿y cuánto tiempo te estás tomando en oración? Y poquito. 5 minutos, ¿no? 3 minutos a la mañana cuando me levanto, 2 minutos para cuando como, 5, 6 minutos. Eso no es depender del Señor. Es también en la oración donde confesamos nuestras fallas y pedimos perdón a Dios. 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que necesitamos de la oración para estar en comunión con Dios. La última de las maneras, esto no es una lista exhaustiva, hay muchas otras maneras, pero la última que voy a mencionar hoy, en la cual logramos avanzar con eficacia en esta responsabilidad, sin lugar a dudas, es con la cooperación y comunión de otros hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 13 a 16, es un texto que tenemos que tenerlo siempre presente en cuanto a esto, en cuanto a la importancia de la comunión y del compromiso con otros hermanos y la cooperación mutua que tenemos en la iglesia local. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Claramente hay una relación entre la comunión y la cooperación que hay entre los miembros para lograr ¿qué cosa que dice el pasaje? Unidad, crecimiento y no darle lugar al error.
al error de hombres que usan con astucia las artimañas del error. O sea, si yo no estoy en cooperación y vinculado y comprometido con otros hermanos en la iglesia local, en comunión con ellos, si yo soy un llanero solitario dentro de la iglesia, ¿qué va a pasar? No voy a tener comunión, no voy a tener crecimiento y probablemente haya personas que me van a engañar y me van a llevar al error. No porque yo lo diga, sino que aquí está claro que una cosa está unida a la otra. Necesito comunión con mis hermanos para poder lograr estas cosas que aquí se mencionan. Necesito de la iglesia local. Necesito de la iglesia local como ese medio de gracia que Dios me da para esto. Los mandamientos de amonestación, exhortación, confesión, consejería y ánimo mutuo para la lucha contra el pecado se dan a partir de la interacción con otros creyentes a los que necesitas involucrar en tu vida. Los siguientes pasajes son algunos ejemplos de esto. 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, para que no me endurezca, ¿qué necesito? Que otros me exhorten. ¿Y cómo otros me van a exhortar si no dejo que se involucren en mi vida? Si le esquivo a eso, si no cuento acerca de lo mal que hago, si no hablo y no soy sincero en las luchas que tengo, ¿cómo me van a exhortar? Probablemente no lo van a hacer y probablemente entonces mi corazón se endurezca por el engaño del pecado. Por eso necesito que otros se metan en mi vida. Necesito hermanos maduros en los cuales contarles cómo estoy para que me animen, para que me exhorten. Necesito, como dice Santiago 5:16, la Biblia de las Américas, me gusta mucho cómo lo traduce, dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Necesito hablar con otros hermanos en cuanto a sus pecados, en cuanto a mis pecados. Y necesito ayudar a otros en esta lucha, porque en esta batalla Dios nos ha dado la iglesia para poder tratar, para poder crecer, para poder lograr la victoria. Si no le das lugar a eso, podés engañarte a vos mismo pensando que, bueno, lo que yo necesito es que Dios me diga. No necesito que otro me diga, necesito que Dios me diga lo que estoy haciendo mal. Yo sé que Dios me va a decir lo que está mal. Sí, si sos un creyente genuino, Dios te va a hablar muchas veces de lo que está mal. El asunto es pensar de que Dios te va a hablar, no sé, va a bajar Él a decirte, no. Evidentemente muchas veces te va a decir lo que está mal por medio de hermanos que Dios va a usar para decirte lo que está mal, que van a evaluar tu situación, que van a evaluar lo que estás haciendo y que te van a ayudar. Que te van a decir, sí, Sergio, es por acá, seguí por este camino, por acá venís bien. O que te van a decir, no, Sergio, por este camino no, amigo, no es por acá. Que te van a decir, ánimo, dale para seguir adelante. O que te van a decir, no, alejate de eso, que es pecado. Y de esa manera va a ser cuando justamente Dios me hable como necesito. Va a usar a esos hermanos que me van a animar. Dios lo está usando. Por eso necesitamos estos medios de gracia. Quizás algunos están pensando que se necesitan otro tipo de experiencias, como más dramáticas que esta, más emocionales, que tal vez necesitan como cosas más sobrenaturales. A veces uno dice, bueno, tenemos que ir un tiempo de ayuno y oración en un lugar apartado de todo, ahí entonces vamos a tratar y Dios nos va a ayudar a mortificar nuestro pecado. Mirá, la realidad es que no está mal que te vayas a algún lugar a pasar tiempo a solas con Dios, no tiene nada malo eso. Pero el punto es pensar creer de que eso te va a ayudar, solamente eso te va a ayudar. Si te vas 5 días solo a buscar del Señor, lo cual no está mal, pero después volvés y seguís haciendo con tu vida lo que no usás los medios de gracia que tenés que usar, vas a volver de vuelta a recaer y otra vez va a estar todo mal. La realidad es que en verdad el creyente que logra ir mortificando el pecado de en serio es aquel que busca a Dios en oración, que escudriña las Escrituras buscando discernimiento y las obedece y que está involucrado con otros creyentes de tal manera que pueda recibir su ayuda. Es así. Todo lo otro que puede haber, algunas cosas no son tan buenas, algunas cosas sí son buenas, son adicionales, son complementarias a esto. Pero
necesitas regularmente hacer todo esto que te menciono, usar los medios de gracia. Porque la realidad es que para la mortificación del pecado no hay trucos geniales, no hay atajos impresionantes, no se puede. Pero cuando estas cosas están presentes en tu vida que mencioné, es entonces cuando el Espíritu da poder a tu vida para ir haciendo morir el pecado. Porque no hay manera de llenar tu vida del Espíritu Santo si no usar los medios de gracia que Él te ha otorgado. Es un error pensar, bueno, Señor, me está costando tratar con esto. ¿Hay algo ahí que te faltó darme para tal vez trabajar con esto que me falta? ¿Tenés algo ahí guardado que no me diste? Me parece que me está faltando alguna cosita. ¿Qué dice la Biblia? 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todos los recursos que necesitas para hacer morir el pecado ya están a tu disposición. Dios no sería alguien malo que te escondería lo que necesitas, porque incluso es claro que si hay alguien que más desea que te santifique es Él. Esa es su voluntad. Entonces, ¿cómo no te daría todos los recursos que necesitas? Te los ha dado todos. El asunto es que vos los uses. Cuando realmente tu vida esté bajo control del Espíritu, es que entonces vas a poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y vas a poder ir creciendo en santidad. Mi pregunta para terminar es, ¿cómo es en tu vida? ¿Qué medios estás usando para mortificar tu pecado? ¿Cuáles son? O tal vez la pregunta final que deberíamos pensar cada uno de nosotros es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás mortificando tu pecado? Oremos. Dios, te doy gracias por poder traer tu palabra que ha hablado a nuestra vida. Te ruego en tu gracia que nos ayudes a reflexionar en todo esto que hemos visto en esta reunión, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, que tu palabra pueda edificarnos, podamos estar reflexionando durante toda la semana en lo que hemos visto hoy y puedas glorificar en que muchos puedan crecer en santidad. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.